Bueno, la última vez que vimos a Pedro, él había vivido la noche más difícil de su vida, porque vio cómo arrestaban a su maestro y a su amigo. Y de lejos Pedro lo seguía y llegó incluso hasta la casa donde estaban interrogando a Jesús. Y allí varias personas lo reconocieron y él lo negó. Una, dos, tres veces en total. Y luego cantó el gallo y Pedro se fue profundamente triste por lo que había pasado. La roca, esa roca sobre la cual Jesús edificaría su iglesia, se había escondido. Y me pregunto, ¿dónde estaba Pedro durante la crucifixión? Tal vez miraba desde lejos, es posible. Pero también es muy probable que no podía soportarlo y que se había escondido con el corazón lleno de tristeza, de arrepentimiento y de vergüenza. Pedro no estuvo allí para escuchar las últimas palabras de Jesús en la cruz. No estuvo ahí cuando bajaron a su cuerpo de la cruz. No estuvo ahí cuando lo prepararon para el entierro y cuando lo colocaron en la tumba. No estuvo cuando sellaron la tumba con una piedra y dejaron su cuerpo encerrado en la muerte. Pero en Pascua los discípulos estaban reunidos y tenían las puertas bien cerradas porque tenían miedo a las autoridades judías. Imagínate un momento el ambiente que había en esta época, en este momento después de la crucifixión. Yo creo que es parecido a estos momentos cuando alguien muere inesperadamente, por ejemplo, por un accidente, y tú llegas a la casa de la familia que ha perdido un ser querido, y hay un ambiente de tristeza, lágrimas. La gente se queda en silencio, no saben qué decir. Y quizás tú llevas algo de comer porque no sabes qué más hacer para consolar a la familia. Pero nadie tiene hambre. Y luego alguien dice, ¿te acuerdas esta vez? Y quizás te ríes un poco, lloras más. Esos son momentos muy difíciles. Yo creo que el ambiente fue más o menos así. Pero la gran diferencia es que los discípulos vivían con un miedo inmenso porque sabían que en cualquier momento los guardias del templo podían venir a arrestarlos también. Y bueno, si la crucifixión hubiese sido el final de la historia de Jesús, también habría sido el final de la historia de Pedro. Pero sabemos que la historia fue diferente al final, porque Pedro sí llegó a ser la roca sobre la cual Jesús edificó su iglesia. Y entonces nos preguntamos, ¿qué fue lo que pasó para que Pedro cambiara así de un cobarde a un discípulo valiente? Pues esto es lo que vamos a explorar hoy en la última prédica sobre Pedro. Menos de 48 horas después de la crucifixión de Jesús, unas mujeres fueron a visitar la tumba el domingo por la mañana. Pues eso hicieron porque tuvieron que enterrar a Jesús con prisa justo antes del Shabbat. En el Shabbat no podías hacer esto. Entonces el viernes tenían que con prisa enterrar a Jesús. Así que ahora, ya que había pasado el Shabbat y el sábado, ellas fueron con especies y aceites para completar los rituales del entierro. Pero al llegar vieron que la gran piedra había sido removida. Un joven vestido de blanco estaba junto a la tumba y el sepulcro en sí estaba vacío. Y el joven les dijo a las mujeres que no tenían que estar asustadas. Y eso lo vemos en Marcos 16, versículos 6 y 7, que también está en la liturgia. El joven dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde lo pusieron. Pero id a decirles a los discípulos y a Pedro, Él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, tal como os dijo. Bueno, a mí me parece tan bonito que el discípulo dijera a sus discípulos
y a Pedro. Solo nombró a Pedro, a nadie más. Entonces me pregunto, ¿por qué dijo y a Pedro? ¿Qué especial debía ser para Pedro? Saber que el mensajero de Dios lo mencionó por su nombre, llamándolo a ir a Galilea para encontrarse con el Jesús resucitado. Me imagino que esto le dio esperanza, porque a pesar de haber negado a Jesús, Pedro seguía siendo amado y seguía siendo necesario. Aún podía recibir perdón y volver a ser esa roca sobre la cual Jesús edificará su iglesia. Y eso me hace pensar que por la gracia de Dios, que también nosotros, a pesar de nuestras negaciones y nuestros fallos, también podemos poner nuestro nombre ahí. Porque Jesús conoce tus debilidades, tus fallos, tus momentos de negación, y aún así te ofrece gracia y esperanza. Y poco después de la resurrección, Pedro estaba en el lago con los discípulos y dijo, voy a pescar, porque esto fue lo que siempre hacía. Y los demás respondieron, bueno, vamos contigo. Volvieron al agua, el mismo lugar donde la historia empezó hace 3 años. Y esta vez, 3 años después, era muy temprano por la mañana y todavía estaban por el lago. Y vieron un hombre ahí en la arena junto a una fogata. Y el hombre les gritó, ¿tenéis algo de pescado? Bueno, me parece que Jesús tiene humor, mucho humor. Y dijeron, no. Otra vez les pasó lo mismo que hace 3 años, que estaban pescando toda la noche y que no podían tener nada. Y les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y encontraréis algo. Y apenas lanzaron la red, se llenó de peces, tantos que no podían sacarla del agua. Justo lo que pasó hace 3 años. Y Juan fue el primero en darse cuenta. Y dijo, ¡es el Señor! Y Pedro, sin esperar, sin pensar, se tiró al agua para llegar más rápido a Jesús. No fue tranquilamente con la barca, no. Se tiró para ir a Jesús. Y me encanta esa pasión de Pedro cuando ve a su Señor. Y allí Pedro y Jesús tienen una conversación muy especial. Pero para poder entender esta historia, esa conversación, tenemos que volver un momento a la última cena. Porque fue en esa cena que Pedro afirmó que él amaba más a Jesús que los demás discípulos. Incluso dijo, aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Pero pues sabemos qué pasó más tarde en esa noche, porque sí lo negó 3 veces. Así que ahora la pregunta incómoda que Jesús le hace a Pedro es lo siguiente, y lo vemos en Juan 21, 15 y 17. Cuando terminaron de desayunar, Jesús preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Y por 3ª vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro le dio que por 3ª vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Jesús le pregunta, Pedro, ¿de verdad me amas más que estos otros? Es como si Jesús, con cariño y con firmeza, le recuerda aquella noche, cuando Pedro aseguró que, a diferencia de los demás, él jamás abandonaría a Jesús. Pero esta vez, Pedro no dice que lo ama más que los demás. Solo responde, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dice, apacienta mis corderos. El pescador de hombres se convierte ahora
en el pastor del rebaño. Jesús pone a prueba su lealtad, su entrega y su amor, y lo hace delante de los demás discípulos. Y ya es difícil cuando alguien te haga una pregunta así en privado. Entonces imagínate qué difícil es cuando lo hace al frente de los demás. Y por cada vez que Pedro lo negó, Jesús hace la misma pregunta a Pedro: ¿me amas? ¿Y cómo puede Pedro demostrar que realmente ama a Jesús? Cuidando a sus ovejas. Jesús le pregunta 3 veces si lo ama, como un espejo de sus 3 negaciones. Y con eso lo confronta, le reafirma su llamado y lo lleva a un profundo dolor y a un arrepentimiento real. Y cuando yo mismo soy consciente de haber negado al Señor con mis actos o con mis pensamientos, es muy fácil de hacer una oración rápida y pedir perdón y seguir con mi vida. Y después de un oracioncito, pues puedo decir como: sí, sé que Jesús ya me ha perdonado, ya estoy bien. Pero ahora pienso distinto, pienso diferente. Porque me digo: espera un momento. Sí, Dios siempre está dispuesto a perdonar, pero tal vez sea bueno detenerme un poco, reflexionar sobre lo que ha pasado y ver cómo llegué hasta allí, y pensar en cómo puedo evitar a volver a caer en lo mismo. Porque si pasamos demasiado rápido al perdón, corremos el riesgo de caer en lo que Dietrich Bonhoeffer llama la gracia barata, ¿no? Yo fallo, yo le niego a Jesús 3 veces: perdóname, Señor, y sigo con mi vida. Pero aquí con Pedro vemos algo diferente, porque el proceso de confesión y de arrepentimiento nos conduce a una reconciliación verdadera, como vemos aquí en el caso de Pedro. Pedro negó a Jesús 3 veces, y 3 veces Jesús le pregunta si lo amaba. Y mientras Pedro se sentía incómodo y luchaba con su propio fracaso, Jesús con cada pregunta reafirma su llamado, el llamado de ser la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Y a nosotros, fallar nos hace humildes, pero también nos enseña. Y Jesús usa el fracaso de Pedro para enseñarle algo profundo. Yo no conozco a nadie que le gusta fallar, pero el fracaso, aunque duele, es un gran maestro. Y una de las lecciones más valiosas que deja es la humildad. Y hay personas, y yo soy uno de ellas, que necesitamos fallar para llegar a ser quienes Dios quiere que seamos. Todos fallamos alguna vez, o más veces. Y eso duele, sí. Pero gracias a la bondad de Dios, a veces las partes más hermosas y más fructíferas de nuestras vidas vienen justo después del fracaso. Pero solo si estamos dispuestos a aprender las lecciones correctas. Pedro podría haber dicho: Señor, mira a los demás. Todos huyeron aquella noche. Yo fui el único que te seguí hacia la casa de Caifás. ¿Qué les vas a decir a ellos? Por eso no lo hizo. Pedro aceptó lo que Jesús le enseñó. Y entonces Jesús le dijo: si me amas, cuida de mis ovejas. Y el amor de Jesús por nosotros se hizo visible en su muerte en la cruz. Y nuestro amor por Él se hace visible en nuestro cuidado y amor por los demás. Y eso es lo que Jesús enseñó en Juan 15, versículo 12. Y este es mi mandamiento, que os amáis unos a otros como yo os he amado. Y eso puede significar cuidar a un enfermo, visitar a alguien que está solo o incluso preso, ayudar a alguien que necesita ropa o techo, escuchar a alguien, orar por alguien o con alguien, cocinar para alguien, proveer para él, dar un abrazo, leer la Biblia juntos, animar con una sola palabra.
Porque podemos orar y cantar, te amo Dios, como acabamos de hacer en la canción La bondad de Dios. Pero el amor que Jesús nos pide es un amor que se nota, que se ve en cómo amamos y cuidamos a los demás. Bueno, hasta ahora hemos concentrado principalmente en la vida de Pedro durante el ministerio terrenal de Jesús. Pero ahora vamos a ver el final de la historia de Pedro, donde él continúa su ministerio. Y vamos a avanzar un poco en el tiempo hasta el momento que los hombres y mujeres recibieron el Espíritu Santo durante Pentecostés. Porque estos creyentes, incluidos los discípulos, que 50 días antes se escondían con miedo, salieron ahora a la calle. No se podían contener porque estaban llenos del Espíritu Santo y el poder de Dios y comenzaron a anunciar el Evangelio. Incluso empezaron a hablar en idiomas que nunca habían aprendido. Y algunos se burlaron de ellos, diciendo que esos están borrachos. Pero entonces se levantó Pedro. El mismo Pedro que no hacía tanto, tenía miedo de ser arrestado, fue el primero que pronunció el primer sermón de la recién nacida iglesia. Y esta historia la vemos en Hechos 2, versículo 36 hasta 41. Por tanto, sepa bien todo Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: Hermanos, ¿qué debemos hacer? Arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados, les contestó Pedro, y recibiráis el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiere llamar. Y con muchas otras razones les exhortaba insistamente: salvaos de esta generación perversa. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¡Qué diferencia!, ¿verdad? Porque hace solo unas semanas Pedro no se atrevía ni a admitir que conocía a Jesús. Y ahora se encuentra en Jerusalén frente a miles de personas en la misma ciudad donde crucificaron a Jesús. Y proclamaba con valentía que Él es el Mesías. ¿Y qué fue lo que lo cambió? Lo que cambió todo fue la resurrección. La resurrección de Cristo le dio la vuelta a su mundo. Porque Pedro había visto con sus propios ojos que Jesús verdaderamente se levantó de la muerte. Y eso lo cambió todo. El reino del que Jesús hablaba ya no era una promesa lejana. Se había hecho realidad. Y ahora en Pentecostés, Pedro había recibido el poder que hace florecer esa nueva creación, el Espíritu Santo. Y gracias al Espíritu Santo, Pedro ahora podía cumplir con su llamado, y eso es ser testigo de Jesucristo resucitado y constructor del nuevo mundo de Dios. Y si hoy sentimos que nos falta fuerza, si nuestra fe se siente tibia o vacía, muchas veces es porque hemos descuidado el espacio donde el Espíritu actúa. Yo lo he notado en mi vida muchas veces, que hay momentos de mucha alegría y pasión y energía y paz y gozo, y luego momentos donde me siento tibia, donde las cosas de Dios ya no me importan tanto, donde me falta fuerza, energía, incluso energía para levantarme por la mañana, o venir a la iglesia, o abrir mi Biblia. Porque olvidamos que la oración, la adoración, la lectura de la Biblia, el silencio o la meditación en la palabra
y la vida en comunidad no son añadidos opcionales. Es que son el suelo bajo nuestros pies. Nos forman y abran nuestro corazón a la realidad de Dios. Y si soltamos estos hábitos, nos cerramos al Espíritu Santo, que quiere transformarnos en personas llenas de esperanza. Pero no tiene por qué seguir así, porque la invitación está ahí. Cada día, vuelve al lugar donde el Espíritu actúa. Busca a Dios en la oración. Abre la Biblia con un corazón dispuesto a escuchar. Tómate tiempo en silencio para meditar en la palabra. Comprométete con la iglesia, no como una obligación religiosa, sino como aire para tus pulmones. Y lo que yo hice es empezar con algo pequeño en estos momentos difíciles. Algo pequeño. Levántate 10 minutos antes de donde siempre te despiertas para estar en silencio delante de Dios. Y lee un salmo, por ejemplo, un salmo, y pregúntate después de leerlo, ¿qué me dice esto sobre quién es Dios y lo que está haciendo en mi vida? Ora, aunque sea breve, pero con sinceridad. Y únete al grupo de oración los jueves, donde puedas orar y aprender junto a nosotros. Porque el Espíritu Santo busca personas que estén dispuestas a dejarse moldear, personas que dicen, Señor, aquí estoy. Transfórmame, guíame y obra a través de mí. Y cuando creamos este espacio, llega la fuerza, una fe viva y fruto que permanece. La resurrección de Cristo le mostró a Pedro que el nuevo mundo de Dios realmente había comenzado y que Jesús es de verdad el Rey. Y fue el poder del Espíritu Santo dado en Pentecostés lo que le permitió abrazar su llamado y llegar a ser lo que Jesús siempre había visto en él, una roca sobre la cual se podía construir. Bueno, sabemos que después de Pentecostés, Pedro siguió siendo un líder central en la iglesia primitiva. Entonces, para concluir, muy breve voy a contar la última parte de la vida de Pedro. Porque en los capítulos siguientes del libro de Hechos lo vemos predicar a multitudes, tomar decisiones importantes junto con los demás discípulos y apóstoles sobre el rumbo de la iglesia primitiva. Y más adelante, Pedro escribe cartas a comunidades cristianas que estaban enfrentando sufrimiento y persecución. Y en esas cartas los anima a mantenerse firmes, a no retroceder y a seguir a Jesús. Y os animo a todos a leer estas cartas de Pedro que están en el Nuevo Testamento porque son muy, muy especiales y se puede aprender un montón de ellas. Y no lo hace como alguien que habla desde la distancia, sino como alguien que sabe por experiencia lo que cuesta ser fiel. Y bueno, la Biblia no nos cuenta cómo murió Pedro, pero la historia de la iglesia nos da una idea bastante probable, porque según la tradición de la iglesia, Pedro fue finalmente crucificado en Roma durante el reinado del emperador Nerón. Y se dice que pidió ser crucificado cabeza abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma forma que su Señor. Y aunque no sabemos si esta historia verdaderamente pasó, sí que eso encaja con todo lo que hemos visto de él. Porque Pedro, el hombre que al principio huyó, se convirtió en un líder que permaneció fiel hasta el final. No todo era perfecto, pero sí era obediente. No estaba libre de miedo, pero fue sostenido por el poder del Espíritu Santo. Y no es difícil entender por qué Jesús lo llama la roca. No porque fuera fuerte en sí mismo, sino porque aprendió a edificar sobre algo más fuerte que él. Y en eso es un ejemplo para todos nosotros.
Pedro fue imperfecto, sí, pero al final él fue fiel y valiente. Un pescador que escuchó la voz de Jesús y fue llamado a pescar personas. Un pastor que cuidó y alimentó el rebaño de Jesucristo. Y la historia de Pedro no es solo un relato del pasado, es también una invitación para el presente. Porque nosotros también somos personas rotas y a veces llenos de pasión y otras veces llenos de dudas. Y a veces fieles y otras veces somos cobardes. Y aún así Jesús también nos llama a nosotros, como llamó a Pedro, a seguirle y a construir con él el nuevo mundo de Dios. A pescar personas para su reino y a amarnos como Él amó a nosotros. Así que cuando caigas, recuerda, Jesús vuelve a buscarte. Cuando te sientes débil, recuerda, su Espíritu está disponible. Y cuando sientas su llamado, recuerda que es real. Él también puede usarte a ti para traer luz a este mundo, igual que a Pedro. Oramos. Señor, gracias porque nos restauras, porque no te olvidas de nosotros, porque nos das tu Espíritu. Gracias, Señor. Estamos agradecidos y queremos ser siervos fieles tuyos con todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Amén.